Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy seguimos con otra clase más de historia y hoy nos toca desarrollar todos los conceptos que el profesor Carlos Sosa ya nos estuvo explicando en la clase anterior sobre cuestiones que tienen que ver sobre principios constructivos, los sistemas constructivos, algunos aspectos de la poética, la retórica, los aportes constructivos, los aportes arquitectónicos. Vamos a ir mirando un poco desde el imaginario egipcio. Voy a procurar compartir el material. Compartir una ventana. ¿Me avisan si sale, por favor? Sí, profe. Sí, bueno, acá me van a disculpar que salga así porque lastimosamente algunas diapositivas están giradas. Pero se puede comprender un poquitito sobre eso. Algunas características de la cultura egipcia llevó a construir enormes monumentos que son los que tenemos hasta hoy en día. Y bueno, nosotros en Historia 1 habíamos visto sobre la cuestión de los estilos, cómo el estilo va a incidir, por ejemplo, en la forma, en los espacios, en su configuración, en su articulación físico-espacial y cómo esto va a devenir también ciudad. En este caso, las pirámides, que fueron monumentos que inicialmente se dieron en algunas dinastías, posteriormente fueron abandonados para ser desarrollados otros más. Antes que las pirámides se encontraban las mastabas, como algunos ejercicios, como los primeros ejercicios de superposición de volúmenes. Posteriormente, este tipo de enterramiento funerario permitió, también así con el imaginario de los faraones, que esto pueda ir de manera vertical para constituirse en enormes construcciones como las que tenemos. Y después, con el tiempo, fueron abandonados para ir ya hacia otro tipo de tipología de espacios de enterramiento, como los que en las cámaras en las que fue encontrado, por ejemplo, los restos de Tutankamón. Entonces, vamos a ir mirando. Acá tenemos Egipto. Egipto se desarrolla a lo largo del río Nilo. El río Nilo también seguramente aportó su misma infraestructura para que sus grandes bloques de piedra puedan ser transportados. Y antes que eso tenemos algunos eventos, ¿verdad?, que se fueron dando. Por alguna razón y en algún momento el ser humano deja la caverna para empezar a construir elementos artificiales, espacios artificiales. La arquitectura es un hecho artificial. Nosotros en esta diapositiva podemos ver cómo la naturaleza superpone bloques de piedra y cómo el ser humano va a empezar a articularlas de alguna forma. Una suerte de imitación o el hecho de construirlos o de articularlos por analogía con la naturaleza. En algún momento salimos de la caverna, de las cuevas, y probablemente la primera experiencia que uno tiene con la presencia de un espacio, ese gesto que uno tiene con las manos, que se lleva a la frente para protegerse o cubrirse, por ejemplo, del sol. Eso ya nos da, digamos, una cierta pista de una suerte de cobijo que llegaremos a tener. Ahora, ¿cómo es ese cobijo? ¿Cómo será eso? Uno mira, digamos, estas puntas del tiempo y nos hacemos preguntas interrogantes. Igual, si miramos la mirada a Paraguay, devolvemos la mirada a Paraguay en un contexto actual como este año 2022, hay muchas comunidades indígenas en el Chaco que aún perviven con su sistema de subsistencia y digamos, de como son los Toto Diego Sode, que siguen construyendo estas suertes de duomo. Parecen que son cúpulas que están hechas con rajas de madera, muy al ras, más bien peraltadas, mucho más bajas, y al cual sobre él van tirando un montón de ramas, rajas. La misma naturaleza en sí opera como una suerte de piel y al mismo tiempo es de cobijo. Siguen teniendo esas prácticas nómadas muy distintas a las otras formas de arquitectura que ya tienen los indígenas cuando se han encontrado con nosotros y se ha producido un fenómeno a lo mejor de colonización. Pero en este caso, estas viviendas en el Chaco, muy cerca de Bolivia siguen ocurriendo.
Entonces uno dice, yo soy ser humano, quiero protegerme de la intemperie, ¿cómo voy a hacer? ¿A través de qué cosa? ¿Con qué mecanismo? Y recurre a estos elementos naturales. Si uno mira a los homeless, la gente que vive, digamos, sin una casa o perdidos de una casa en la ciudad, como cada vez hay más gente, uno mira cómo puede articular ciertos espacios reuniendo elementos que son de desecho. Así es como los bordes de Asunción, por ejemplo, si vamos a mirar a Asunción, que no solamente ya se está dando en sus bordes, sino en otros espacios también, la gente logra construir habitáculos con lo que tiene. Mucha gente recicla materiales, madera, papel, plástico, cartón, y en algunos casos hasta digamos una simple tela de hule ya le sirve para generar una suerte de cobijo. Es que queremos encontrar eso. Y en este caso, en el caso de habitar o de salvaguardar la experiencia de habitar en la ciudad o sobrevivir, eso sería como una tipología de viviendas. Bueno, en este caso, en el caso de que estamos mirando de Egipto, tenemos una tipología que analizamos de templos y también de espacios funerarios. Por ahí alguien dice, bueno, en la facultad yo quiero trabajar una investigación a partir de la cual quiero generar espacios, todavía no sé cómo lo serán, y algunas formas como las que tengo dibujadas, esbozadas, a partir de todas las cajas de Tetra Pak de leche que encontramos en Cateura. Ustedes saben, la caja de leche, como la de algunas marcas, ese producto Tetra Pak, si vos lo rellenás con, por ejemplo, el barro colorado u otro material mismo de estos espacios como el vertedero, tenés probablemente un elemento constructivo, en este caso sería como un aporte porque lo estás teniendo de la basura, y a partir de ahí a ver cómo se articula para generar una construcción habitable. En algún momento lo hicieron los egipcios, empezaban a trabajar como tienen el agua, empezaban a trabajar con el ladrillo, en algunos casos de esta manera, en algunos edificios le permitió avanzar en torno a él, articulándose también con la piedra misma que ellos tenían en su contexto material. Esto es digamos, tiene que estar de manera vertical, pero que nosotros podemos encontrar en la historia en algunas civilizaciones antiguas como, digamos, como precursores o elementos constructivos que se adelantaron al tiempo sin una aparente forma, sin un aparente estudio o sin mucho significado. Más que nada en este caso es para soportar o sujetar edificaciones o construcciones. Bueno, finalmente tenemos uno de los eventos más grandes, por ejemplo, la pirámide de Giza, las pirámides en Giza, y una de ellas, por ejemplo, es la de Keops, que es la más grande. Aparentemente, todo lo que está dentro, digamos, está como coordinado, y en cierta forma los científicos lo dicen que sí, ¿verdad? Están todos superpuestos, hay espacios que tienen esa oquedad en su interior, pero cómo se sostiene el peso que está encima. Hay quienes dicen que probablemente las formas de las pirámides vienen de los montículos de arena que la misma naturaleza va generando en el desierto. Eso debe tener a lo mejor alguna que otra relación con la misma cuestión del hombre de crear esos eventos. La pirámide por sí, como nos explicó el profesor Sosa, y como nosotros podemos analizar en el libro de Aparicio Guisado, responde a dos de los principios constructivos. Nosotros sabemos que hay dos principios, el principio constructivo tectónico y el principio constructivo estereotómico. Estos dos principios también operan en nuestro mismo cuerpo. Si uno analiza solamente el esqueleto, nuestra composición ósea, vamos a ver que las piezas de los huesos están pegados, no están pegados con uju, ni con plasticola, ni con nada, están pegados con un elemento orgánico que le podemos llamar cartílago. Están articulados así. Podemos decir que esta tiene una cuestión tectónica, pero al mismo tiempo lo que hace que estos huesos estén relacionados interdependientemente de la musculatura,
que es como la carne, como se dice, que copa la totalidad del cuerpo a partir de los órganos y los demás elementos, eso sí tienen una presencia estereotómica. Es como la continuidad del material. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una casita de hornero, yo no sé si alguien de ustedes se fijó alguna vez como una manera de investigar, no sé si alguien le siguió al hornero para ver cómo el hornero crea su habitáculo. Va alzando con el pico barro y algún tipo de rama, algún tipo de ramita o pedazos de semillas a veces, y lo va colocando, picoteando, como amasando en esta suerte de barro continuo que él va a ir generando como una aproximación esférica. Una vez que fragua todo esta materialidad continua, este barro, queda muy duro. Hay veces que el hornero cae del árbol con alguna tormenta y no se rompe. A eso nosotros le llamamos la cuestión estereotómica. Sin embargo, en nuestras casas, así como en la que probablemente estás ahora mismo, vos podés mirar que seguramente tu casa tiene paredes. Y estas paredes tienen una presencia estereotómica. Cuando vamos colocando los ladrillos de una forma de mampuesto uno sobre otro, digamos, adhiriéndose con una suerte de argamasa, luego esto queda como un continuum. Y el techo tiene una presencia tectónica. Ya sabemos nosotros si una viga se rompe, se resquebraja, o de repente le toma el cupí y va vaciando, eso de repente por la gravedad cae totalmente. ¿Qué es lo que pasó con las misiones jesuíticas cuando uno las visita y uno encuentra solamente los muros, pero ya no encuentra el cerramiento superior? Entonces, generalmente los muros tienen una presencia estereotómica en estos casos y tectónica en el techo. Miramos la pirámide y decimos, sí, es solamente principio estereotómico. Sin embargo, no, porque a pesar de, dice Aparicio Guisado, que en este caso la estereotomía está dada por una sucesión de bloques de piedra que están superpuestos unos por otros, ¿verdad? Pero digamos que cada corte de piedra aproximadamente de 2 toneladas, es decir, una pickup podría llevar, pero muy difícilmente, un bloque de piedra, solamente uno. Entonces, por la gravedad hace que estos bloques de piedra no se muevan, no oscilen, no vibren, no se muevan de un lugar a otro, permanecen quietos. Y también se sabe por la pirámide, porque en una de ellas ya prácticamente el revestimiento está en la parte muy superior, es que todo lo que estaba por fuera estaba revestido. Y por lo tanto, si ya no está, es porque eso se desprendió, fue cayendo por el tiempo. Esa sí tiene una presencia tectónica. También hay una presencia tectónica en el interior de la pirámide por el tema de las cámaras, que en cierta medida algunos egiptólogos consideran que ahí aparece el techo plano porque va a sostener, pero estos techos son de únicas piezas de granito que van a sostener por alguna forma altamente matemática todos los esfuerzos del edificio. Entonces podemos decir que la pirámide tiene una alta presencia. No, yo creo que está planeando ya hacer eso, ¿verdad? Después más rápido el hombre contestó. A ver, me arruinaste todo ahí mi plan. Ay, que ya lo dije. Por ahí nuestro micrófono. Bueno, entonces hay una alta presencia estereotómica y también tenemos una presencia tectónica. No estoy dando porcentaje, simplemente digo que algo predomina más sobre otro. Bueno, acá tenemos las primeras experiencias. Antes de llegar a la Gran Pirámide, se hicieron experiencias con las pirámides escalonadas. Disculpe, profe. Sí, bueno, algunas de ellas... No, quería avisar, mamá, Mateo estaba prendido su micrófono. Bueno. De acá yo no puedo ver, seguramente la profe tampoco. Si vos le podés avisar, el compañero puede apagar un ratito, seguimos. Bien. Bueno, muchas gracias. En este caso vemos que la pirámide inicialmente fueron trabajados con ladrillo y posteriormente fueron reemplazando con piedra en algunos casos. El hecho de escalonar implicaba ir haciendo ese experimento de prueba y error en la medida en cómo podríamos lograr una mayor altura. Pero eso permite en este caso una gran presencia estereotómica
Y también cuando tratamos, digamos, estas superficies exteriores con elementos que le son adheridos, que le son adicionados, que le son encastrados, por decirlo así, enganchados, ahí tenemos una presencia tectónica. De eso también nos habla Aparicio en el libro, que la profe Lisa ya nos comentó, verán, el primer día de clase. Si ustedes ven en el aula virtual, ahí tienen el PDF del autor y también qué páginas leer. Cuando uno dice hay que leer el libro, bueno, la verdad que uno se asusta porque el libro tiene muchas páginas. Y no es que vamos a leer todo el libro para esta primera etapa, sino digamos que estas páginas compaginadas van a contarte un poco sobre qué es lo que es tectónico, estereotómico, y tiene algunos ejemplos en forma de gráfica, en forma de dibujitos, Aparicio, que hace que sea fácil entender. Bueno, seguimos con estos casos, pero acá podemos ver también en la tipología de templos, digamos que las pirámides son una tipología de eventos funerarios. En cambio, acá aparece algo distinto en los templos, donde se va a notar con más presencia lo que es estereotómico y lo que es tectónico. Eso sí se puede observar, se puede apreciar. El templo de Karnak, que es un templo que tiene una sucesión de espacios, que plantea una suerte de rito para el imaginario egipcio, que hace su cumbre con la oscuridad al final de un recorrido con una sala muy oscura. Entonces eso va a estar haciendo permanentemente la presencia de los dioses. Pero hay una sala, digamos, en ese recorrido antes de llegar al fondo mismo de este templo, que yo creo que lo tenemos más adelante. Entonces aparece una sala que se llama la sala hipóstila. Parte de esa sala hipóstila es justamente esta secuencia de órdenes en forma, digamos, aparentan ser recurrencias de la vegetación o de alguna imaginería vegetal que tenían los egipcios, porque en este caso tienen unos capiteles que están inspirados justamente en el papiro. Acá nosotros podemos hacer dos cuestiones. Cuando le llamamos orden, cuando está cumpliendo otro tipo de función, una función muy próxima hacia la construcción de un imaginario, cuando te cuenta una suerte de idea, hace un anecdotario, vincula con la mitología, se constituye como en esencia como un elemento religioso. En este caso lo estamos viendo no solamente como algo que va a soportar, sino algo que está conteniendo información y que está transmitiendo la información. Hay también alguna adecuación a la belleza en su misma ejecución. Y decimos que es una columna. Columna es cuando estos elementos tienen la sección circular, mientras que pilar es cuando tiene la sección cuadrada. Se comporta como columna cuando analizamos solamente lo que está soportando. Entonces, orden entra en una dimensión, digamos, más bien de interpretación arquitectónica, y columna entra más bien en su dimensión tecnológica en el sentido de sostener un edificio. Podemos ver también que estas columnas están hechas, digamos, en algunos casos por superposición de partes y en algunos casos de forma única, y están siendo talladas. Acá podemos ver que en la cuestión de los principios constructivos, la sala hipóstila tiene una alta presencia tectónica, y los muros perimetrales, que son totalmente en piedra, que van trabajando, cerrando el espacio, por decirlo así, del exterior, se puede decir que tiene una presencia estereotómica. De igual manera, antaño estos espacios tenían un cerramiento superior, que no es que, o sea, se comportaban con una tendencia de techo plano, y podemos ver que esto va a permitir la aparición de los sistemas constructivos. Bueno, pero ¿qué es lo que es el sistema constructivo? El sistema constructivo, digamos que es un conjunto de elementos, ya sean arquitectónicos o constructivos, que, digamos, están interdependientes, depende uno del otro. No puede sostener solo la columna algo, de repente
Un arquitrabe en este caso no puede ser sostenido solo. De repente solamente un elemento vertical no puede sostener solamente a un horizontal desde esta forma de construir. Precisa de otro elemento. Entonces, por eso es que se dice que hay una interrelación y al mismo tiempo interdependencia. Nosotros tenemos el relato bíblico, por ejemplo, que nos llega a través de Hollywood cuando entra Sansón en el templo y dice, se coloca Sansón entre dos órdenes o soportando dos columnas y dice, muera Sansón con todos los filisteos. Mueve las columnas para afuera y cae todo el templo. Prácticamente cae en la totalidad. Cuando hay un temblor en alguna ciudad, etcétera, y están comprometidos algunos pilares, algunas columnas muy importantes del edificio, es demolición, porque digamos que altera la estática de todo el edificio, ya salió de su armonía y entra en una desarmonía. Entonces, en este caso, podemos ver que los principios constructivos son tectónico y estereotómico, pero el sistema constructivo, entonces el conjunto de elementos constructivos o arquitectónicos que se relacionan de manera interdependiente. ¿Para qué? Uno tiene que salvar el propio peso de la columna, el propio peso, digamos, del orden. Salvar todo el peso del edificio. Tiene que estar sosteniendo todo el cerramiento, todo el peso del edificio y también la gravedad. Sabemos nosotros por un acontecimiento que se da después del Renacimiento, cuando Newton dice, ¿verdad? Bueno, los objetos van hacia abajo porque existe una fuerza en nuestra Tierra que se llama la gravedad. Si no tuviéramos la gravedad, nosotros todos nos caeríamos al espacio ahora. Entonces, tiene que sostener eso también. Bueno, de repente cuando estamos en la facultad, ahora que volvimos, solemos entrar en nuestros pabellones tradicionales, estamos adentro y vemos que hay unos pórticos de hormigón armado. Sin embargo, solamente uno de los pórticos de hormigón armado, probablemente todos los estudiantes juntos del taller no van a poder mover por la cantidad de peso que tiene solamente esa pieza. Y sin embargo, allá arriba nunca nos estamos pensando, nunca analizamos cuánto peso tiene o cuánto peso es todo ese techo que tiene encima. La verdad que es enorme. Y fíjense nomás ustedes el terror que sienten las familias cuando viene una enorme tormenta y ellos tienen que sobrepasar la tormenta en su casita de cartón. Digamos los bordes de Asunción nomás. Un ventarrón, vuela eso, tira, pero cómo se sostiene es la cosa, ¿verdad? Bueno, por eso que justamente para evitar ventarrón hay arquitectos que saben mirar esa condición, descubren que la gente van tirando objetos sobre el techo de Eternit o sobre el techo de chapa, de tal manera de que esto no vuele con el viento y le genere peso. La sala hipóstila, entonces, podemos advertir por una presencia, tiene, digamos, 3 sistemas constructivos. Hay un sistema constructivo trilítico. El sistema constructivo trilítico dice que está compuesto por un pie derecho, otro pie derecho y uno horizontal, que sería en este caso el dintel, o el arquitrabe, como lo solemos llamar también. Eso es el sistema trilítico. También podemos decir que es un sistema arquitrabado porque tiene este elemento y también le llaman adintelado. Solamente estos 3 sistemas, la verdad que el sistema trilítico, así como el sistema arquitrabado es el mismo y adintelado sería uno segundo, ¿verdad? No se compone solamente de este sistema la sala hipóstila, porque también tienen las paredes. Y cuando tenemos paredes, decimos que las paredes son un sistema constructivo murario. Entonces, hay veces que en el examen solemos preguntar, la sala hipóstila tiene principio constructivo, tiene sistema constructivo trilítico, sistema constructivo arquitrabado, sistema constructivo adintelado. Esa suele ser una pregunta. La siguiente pregunta es, los mismos 3 más el murario. Esa es la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál de las 2 preguntas es la respuesta correcta? La segunda. La segunda, porque ahí tiene todo. Entonces, uno va mirando, a medida que vos vas descubriendo,
podés pillar la cuestión. Por ejemplo, la pirámide tiene solamente principio constructivo estereotómico, tiene solamente principio constructivo tectónico o tiene ambos. ¿Cuál sería la respuesta? Ambos. Ambos. Bueno, ahora miramos el sistema constructivo de la pirámide. La pirámide tiene sistema constructivo trilítico. ¿Tiene? Yo creo que sí, profe. En la parte de... No necesariamente tiene columnas, pero sí hay como en la parte interna hay un techo plano, entonces creo que cumple ese principio, no sé si me equivoco. Y probablemente está en el límite, pero cuando hablamos de, digamos, sistema constructivo trilítico, es de esta manera. Porque en la pirámide lo que le está, digamos, sosteniendo a esta pieza plana, digamos, la continuidad de un muro que se hace con piedras. No está teniendo elementos, digamos, verticales. No tiene pie derecho solos. Por eso es que no hay sistema trilítico en la pirámide. Pero cuando hablamos de todos estos bloques de muro, ¿qué sistema puede ser? Sí, es que hay Murario, profe. Murario. Entonces, Así, profe, el sistema trilítico es específicamente vigas y lo que sería pilares, ¿no? así mismo. 3 elementos tiene que tener. A las columnas le llamamos también orden, pero también le decimos pie derecho. Digamos que pie derecho es una salida que puede salvar las otras 2 situaciones. Cuando hablamos columna, hacemos referencia a lo constructivo, a lo que va a sostener. Cuando hablamos de orden, hacemos referencia a lo arquitectónico, a la simbología, digamos que a la historia que está queriendo contar, que está queriendo trascender. El sistema trilítico necesita 2 pies derechos, no son paredes ni muros, 2 pies derechos y 1 horizontal. Entonces, si eso ya captamos, ya no hay más nada luego el libro. No sé cómo te explico, bueno, acá justamente tenemos este evento. Fíjense la separación que hay entre orden y orden, porque a veces pues solemos pensar que el orden es solamente greco-romano, pero acá hay orden, inclusive en la Mesopotamia hubieron civilizaciones que tuvieron sus órdenes también arquitectónicos, distintos a los griegos y romanos, pero tuvieron. Y acá podemos ver que los egipcios establecieron una suerte de orden. Fíjense, hay superposición de piedras por parte, generaron una suerte de capitel. El capitel es la transición entre el dintel y lo que sería orden cuando lo miramos desde un punto de vista arquitectónico, o columna si lo miramos desde un punto de vista constructivo. Y pueden ver que la separación que hay entre columna y columna lo está permitiendo el bloque de piedra que está arriba. En el centro de la columna, porque su sección es circular, ahí digamos que se une un dintel con otro dintel. Si nosotros movemos esta columna del lugar, va a caer completo. Prácticamente es muy probable que caiga todo. La separación depende de la cantidad de extensión de piedra por bloque que se puede hacer. Y recuerden que hay un momento, un punto en el que la misma piedra ya empieza a pandear y esto puede generar quiebre, ruptura. Así que, como los egipcios tuvieron mucho antes que los griegos, es muy probable que esto haya influenciado en otras culturas como la griega para que ellos puedan generar sus propios órdenes, les puedan dar sentido a su propia arquitectura, que es distinto en su origen, en su manifestación y en su espacio con respecto a los egipcios. Entonces acá podemos ver que esto es presencia trilítica pura, y cuando vemos muro, como lo tenemos acá, porque en este caso esta es una arquitectura tallada en la piedra, en este caso vemos muro. La caverna, la cueva no es arquitectura, eso es un elemento natural.
la arquitectura es un elemento artificial. Si yo empiezo a cavar, a socavar, a extraer digamos, de una montaña y genero espacio, entonces ahí puede ser otra instancia. Acá tenemos, tenemos el templo, que es el templo tebano, que ustedes pueden encontrar estas imágenes. La profe Lisa alzó, ¿verdad? Nosotros le llamamos compendios porque son alguna suerte de fotos. Yo le llamo amputaciones al libro de J.J. Martín González. El libro de J.J. Martín González está compuesto por 3 tomos. Digamos que cada tomo debe tener 5 centímetros de alto. Es espectacular el libro, pero muy extenso. Y algunas imágenes de ahí pudimos sacar. Entonces, este es el templo, digamos, tebano, y la sala que va a componerse, lo que se llama la sala hipóstila, está en su interior. Bueno, podemos ver que cuando existe una continuidad del muro, estamos hablando de un principio constructivo estereotómico. Cuando hay una interrupción del muro, cuando vemos, digamos, esta suerte de columnas o de órdenes que aparecen de esta manera, acá estamos viendo la presencia tectónica. De hecho, que en estos templos los muros permanecen y gran parte de lo que está en el interior de lo que es tectónico ya cayó con el tiempo por varias razones. Inclusive en este muro de acceso que le llamamos los pilonos, podemos ver que tiene una enorme presencia estereotómica y tiene esa secuencia de rito en el imaginario egipcio. Eso se puede comprender. Principio constructivo estereotómico, principio constructivo tectónico. Ahora, ¿cuáles son los sistemas constructivos que hay? Estos que se relacionan mutuamente entre ellos, la manera para que se sostenga el edificio. Y podemos ver que hay sistema constructivo trilítico en toda la parte de las columnas. También hay un sistema, podemos decir, murario en toda la parte del muro. Cuando hablamos de sistema trilítico también podemos decir sistema adintelado o también podemos decir el sistema arquitrabado. Y hay un sistema más que es el sistema del techo, que en este caso está trabajando como una suerte de cerramiento superior. En nuestras casas le decimos sistema de techo, ¿verdad? Que está compuesto por seguramente vigas, tiene a lo mejor alfajía, o tiene tejuelita, o tiene tejas, depende de cómo sea el techo de tu casa, ¿verdad? Pero digamos que hay sistemas constructivos mucho más importantes que otros. Todos son importantes, pero si yo solamente cito el sistema del techo y el sistema murario, y me olvidé de hablar del sistema trilítico que tiene la misma categoría de importancia del murario, pero estoy citando solamente el techo, entonces no es mucho lo que puedo avanzar ahí. Bueno, acá vemos el templo que está tallado en la piedra, y esto tiene una simbología con el tema del sol, entra dentro de la mitología egipcia. Un acontecimiento importante que va a empezar a darse en el mar Mediterráneo, entonces es este caso de una de las culturas que va a formar parte del imaginario griego, porque vamos a ver que Grecia no es solamente, digamos, la Grecia a lo mejor moderna de hoy, como país moderno, sino que Grecia tenía una parte occidental y también tenía una parte oriental que era la Jonia. Vamos a ir viendo eso después. Pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que acontece? Tenemos la separación del mar Mediterráneo. Probablemente los fenicios que manejaban todo el tema del mar Mediterráneo de alguna forma habrán contribuido también, ¿verdad? Con esa ida y venida de imaginarios, descubrimientos, innovaciones, etcétera. Permitía ese intercambio, ¿verdad? Entonces, esta puerta que se da, por ejemplo, en Micenas es muy importante porque aquí tenemos, por ejemplo, una presencia trilítica y también aparece esculpido un elemento que luego va a tener mucha importancia dentro de la configuración formal de los órdenes. Y aquí también esto nos permite asimilar cómo va a ir construyéndose este tipo de arquitectura.
Acá tenemos los bloques de piedra que se van colocando de forma de mampuesto, encastrados unos con otros, pero va teniendo una suerte de lógica. Esto es un sistema constructivo murario, mientras que aquí aparece un sistema constructivo murario y solamente en esta parte se puede ver que se empieza a combinar con un sistema trilítico, porque tiene 3 elementos. Bueno, cuando nosotros construimos una vivienda, qué sé yo, una vivienda convencional o la que más nosotros solemos hacer, las piezas que están desarrolladas con paredes ladrillo, a lo mejor tenemos un corredor Yeré, entonces todo lo que está hecho con paredes ladrillo sería estereotómico y el corredor Yeré sería tectónico, así como todo el techo. Y ahora, ¿qué sistemas constructivos va a haber allí? Si todas las paredes tenemos entonces un sistema constructivo murario, y donde tenemos las columnas de ese corredor Yeré sería sistema trilítico, y después aparece el tercer sistema que sería el sistema del techo. Bueno, esto voy a dejar de compartir para pasar a otro material y vamos a irnos a otro material. Bueno, no sé si se ve allí. Se ve, Celso. Bueno. Entonces ahora acá podemos hacer una conexión con el mundo greco-romano, que también le conocemos greco-latino, pero inicialmente los griegos. A los romanos le llamamos latino, y a la combinación ya de ambos que se va a dar, ¿verdad? Cuando Roma hace digamos, invade a Grecia, ya después se convierte en una cultura greco-latina que es muy propicia del imaginario occidental. Oriente Medio es interesante porque es el encuentro de dos hermanos, por decirlo así. Nosotros estudiamos mucho la arquitectura occidental, pero también está toda la arquitectura oriental del mundo, aquello que incluye toda la parte de China, toda la parte del Shambhala, toda la parte de la India, todas las otras culturas que se dieron en los territorios, a lo mejor de Indonesia, inclusive más al sur, en Australia también hay cuestiones que eligieron los aborígenes, también África. Entonces, nosotros vamos a dar la mirada a esta parte greco-latina. Podemos ver, por ejemplo, que Grecia es lo que le estaba diciendo, que Grecia por un lado se ve continental y luego también Grecia es la sumatoria de un montón de islas que aparece en el mar Mediterráneo, que al mismo tiempo podemos encontrarnos con el mar de la Jonia, llamado por un momento o el mar Egeo. Del otro lado, que esto ya viene a ser prácticamente Asia, estaba, digamos, la Jonia. Por eso es que mirando, por ejemplo, acá dice Rodas, donde se supone que estaba el coloso de Rodas. Por acá nomás, no sé dónde mismo está Mileto. Acá está Mileto, esta es la ciudad de Mileto, de donde viene Tales de Mileto. El arquitecto que hizo digamos, el Panteón de Roma se llama Apolodoro de Damasco. Hay que buscar dónde está la ciudad de Damasco en ese momento. Venus de la isla de Milo. Ahí, por acá debe estar la isla de Milo. Y entonces no es que no haya habido otras Venus, sino que esa Venus que se encuentra en esa isla es la que reúne las características por los cuales, digamos, los teóricos, por decirlo así, y filósofos del siglo V establecieron algunos cánones de belleza. Y luego tenemos las otras ciudades importantes, digamos, como Atenas y Esparta, y así sucesivamente. Pero el mar siempre va a ser un elemento importante en el paisaje y en el contexto de los griegos. Bueno, si miramos un poco el imaginario griego, podemos ver, ¿verdad?, que algunos autores hablan de cómo ellos llegaron a interpretar el universo. Uno mira el cielo estrellado y uno dice, wow, qué lindo que es, pero aparentemente es como una suerte de caos. Pero ese caos tiene un orden. Como no se conocía
digamos, las cuestiones que producen los fenómenos, no entendían por qué llovía, no entendían por qué era el trueno, no entendían por qué había erupción, no entendían por qué había terremoto. Entonces, eso se atribuía a cuestiones divinas. Empezaron a construir una mitología para atribuir a dioses, digamos, el cuidado, el origen, etcétera, del mundo. De esta manera también ellos desarrollaron una cultura que se puede decir que es humanista, porque tenían la mirada hacia la cuestión humana. Los dioses vienen a la tierra y se materializan en los cuerpos perfectos. Miren que en esa época no había un yin como hay ahora, ni suplementos, ni nada por el estilo. Sin embargo, los griegos tallados, así como las figuras de las mujeres talladas, tenían cuerpos pero sumamente bellos. Entonces, estos dioses podían, digamos, encarnar la piedra hasta tener estas características. Si los dioses encarnan en cuerpos perfectos, digamos, en cuerpos bellos, ¿cómo sería entonces la morada? ¿Cómo sería su edificio? ¿Cómo sería la casa donde podían ellos habitar? Los griegos desarrollaron varias tipologías de viviendas, tipologías de espacios civiles, tipologías de templos, y bueno, como supieron de alguna manera encontrar un mecanismo para controlar y generar la forma, lograron que esto se maneje en base a cuestiones. Y estas cuestiones, por ejemplo, uno de ellos es la sección áurea, podemos encontrar también la simetría, podemos tomar el concepto de orden, podemos tomar el concepto de canon y también los estilos. Al tener tres maneras de estilos, digamos estilo dórico, jónico y corintio, ellos van a establecer ciertas proporciones de un edificio, hasta dónde puede crecer, hasta dónde de alto puede ir, cuál va a ser el mensaje que va a tener el intercolumnio que puede tener, etc. Los griegos van a desarrollar tres órdenes arquitectónicos. Por un lado tenemos el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Le atribuyen a la forma que pueda tener cada uno de ellos una serie de relatos y anécdotas. De cualquier manera, digamos que cuando tenemos un orden dórico, eso le atribuyen a edificios que tienen que ver con dioses. Y en el caso de, digamos, que sus capiteles tengan una articulación jónica o corintia, que eso estaría relacionado con algún templo erigido para una diosa. Bueno, pero ¿por qué el Partenón, que es el edificio más importante, yo podría decir entre comillas la casa más importante, que se va a erigir en torno a la diosa Atenea Paternos, tiene, ¿verdad?, esta articulación de capitel dórico? Y es justamente quizás porque la diosa tiene esta presencia, digamos, guerrera, de que está en la cuestión de combate, en la cuestión de protección, tiene ese anecdotario, no tanto hacia la dulzura, sino más bien hacia esa cuestión de militancia. ¿Y qué es lo que va a hacer posible que el Partenón pueda erigirse de esta manera? ¿Verdad? Lo que los griegos tienen es piedra, y de esa piedra característica que tienen es el mármol del Pentel, ¿verdad? Que es un monte que está, digamos, ahí mismo en Atenas, por el caso porque el Partenón está en la Acrópolis de Atenas. Este mármol blanco podría servir de material para la construcción del edificio. Allá habría que resolver algunas cuestiones, ¿verdad? Por un lado, nosotros hoy, haciendo un análisis, podemos ver que los griegos resolvieron los principios constructivos tectónicos y estereotómicos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Pero también resolvieron los sistemas constructivos. Igual que los egipcios tienen un sistema constructivo trilítico, la posibilidad, y también los muros que están del interior, que van a constituir la cela y los espacios del interior propios de este edificio, eso van a ser muros. Así que ahí van a tener también un sistema murario, y finalmente va a aparecer el sistema de cerchas, que es lo que está arriba, que está, digamos, constituyéndose como el cerramiento superior. Si una columna fuera solamente una columna y colocáramos como columna en el frontón,
estaría trabajando como una cuestión de sostener el edificio. Pero cuando hablamos de orden, es que justamente aparecen los rasgos y las características del orden dórico y te va contando cosas. Si uno está en el mundo greco-romano, entendía esto. Después, cuando Roma invadió Grecia y probablemente uno era un esclavo, quizás seguramente a viva voz uno entendía, por lo menos por fuera, qué es lo que hay dentro y qué es lo que simboliza todo lo que está, por ejemplo, en el frontón. Ahora, ¿qué podrían ser elementos arquitectónicos? Los elementos arquitectónicos son los que van a formar la concreción propia de la arquitectura en sí. Algunos de ellos son precisamente el orden arquitectónico, por ejemplo, el entablamento recto, el friso que está en el interior, la cornisa, el frontón, acá vemos el acroterio, finalmente también vemos los diferentes tipos de orden. La proporción que tiene el edificio también es un aporte arquitectónico, nosotros lo llamamos a través de una serie de sucesión de intercolumnios, que a esto lo vamos a llamar octástilo, por ejemplo, porque presenta 8 órdenes en su frente. También podemos establecer cómo la sección áurea va a aparecer para generar algunas cuestiones que los griegos inventaron, como por ejemplo la simetría. Algunas veces le pregunté al profesor Sosa cómo era esta cuestión y me dijo, fíjate en el rostro, mira nomás tu cara. Tu cara tiene diferentes elementos. Tiene la nariz, tiene la ceja, tiene los ojos, tiene la boca, tiene las orejas, la misma forma de la cara y la articulación con el pelo. Toditos los elementos son distintos, pero ¿qué es lo que aparece? Que todos los elementos se reúnan en armonía. Y esto es lo que los griegos también encontraron para conformar y concertar la forma. Ahí aparece, por ejemplo, el concepto de armonía. Entonces, también aparece la simetría, que ellos consideran muy asociado con la belleza. Casi todos los edificios de la antigüedad están asociados con la simetría. También vemos el canon. ¿Qué es lo que es el canon? El canon es como una unidad de medida concertada, es decir, la gente que maneja la forma dice, así va a ser la proporción y esto es lo que vamos a desarrollar en el edificio para poder encontrar la belleza y la proporción. Eso sería el canon. Todos estos elementos están, digamos, dentro, materializados en la misma piedra. Aparte está toda la escultura en bajo relieve que ya está contando la historia de la diosa Atenea en ambos frontones. Eso digamos que es todo arquitectónico, como aportes arquitectónicos. Y eso es lo que estudiamos mucho también en Historia 1. Y aparte aparecen los aportes constructivos. ¿Cuáles serían los aportes constructivos? Por ejemplo, la misma columna. La columna está hecha por la superposición de discos y estos discos están puestos uno sobre otro. Hay algunos materiales en video que solíamos ver en aula que decían, miren, los bloques de piedra están puestos uno sobre otro, tan bien puestos que ni siquiera un pelo puede atravesar eso. Y como se siguen las restauraciones, los procesos de recuperación del Partenón, en algunos casos han llegado a encontrar el émbolo. El émbolo es, digamos, un cilindro de madera que está exactamente en el centro de los discos de piedra que permite el encastre perfecto de un cilindro sobre otro. Y hay émbolos que desde que se hicieron nunca, por ejemplo, encontraron el medio ambiente como en algunos casos. Bueno, entonces todos los elementos que aparecen acá, el arquitrabe, la metopa, el triglifo, fuste también le llamamos cuando le llamamos como un aporte arquitectónico, y constructivo es lo que permite la constructividad de eso. Los bloques de piedra que en ese caso están hechos como sillar. El sillar es un elemento que podría ser como una suerte de ladrillo de piedra que luego se va a superponer como un mampuesto, que se ponen uno sobre otro con una lógica. Bueno, acá vemos justamente la articulación que hay entre el orden arquitectónico y lo que serían los dinteles. Cuesta creer que todo esto es piedra.
y cómo se talló la piedra y cómo se logró que haya un equipo de gente, digamos, como Fidias, como Calícrates, van a hacer un esfuerzo enorme para que todo esto entre, digamos, con un rigor así sumamente técnico, porque esto está tallado prácticamente a una perfección. Hay que tener en cuenta que los artistas en este momento griego no son tales como lo son hoy, sino que eran más bien personas que reproducían, inclusive por mímesis misma, los demás elementos que ya estaban prehechos como seguramente modelos, ¿verdad? La mímesis es el fenómeno griego por el cual yo copio exactamente la realidad. Y seguramente que quien conoce sabe, por ejemplo, de pintura contemporánea, si yo quiero pintar una naranja exactamente como está, yo estoy haciendo una mímesis de eso. Hoy le puedo llamar una pintura hiperrealista, pero los griegos hacían esa imitación de la naturaleza, o en algunos casos la interpretaba como tenemos acá en este capitel. El capitel hace la transición entre el dintel y lo que sería la columna. Acá vemos también cómo va a aparecer esa cuestión tectónica, la separación. En este caso, esta sección es cuadrangular, por lo tanto es un pilar, pero ya habíamos visto en Historia 1 que en los casos de que el pilar está sujeto a un muro, eso podría tener el nombre de pilastra, y cuando la columna está integrada al muro, era columna embebida. Esto es un ejemplo, no recuerdo muy bien exactamente en qué parte del Partenón, pero que es simplemente como ejemplo para estar comentando eso. Todos los demás elementos son hechos en piedra y la mayoría son articulados de manera de encastre. Acá justamente tenemos, digamos, la cornisa que va a empezar a construir parte del frontón. Solemos hacer, en Historia 1 solemos dibujar esto que nos piden, pero generalmente cuando dibujamos la columna completa podemos tener, o el orden completo, podemos tener una suerte de noción de su proporción. Bueno, entonces acá tenemos evolución de templos y en este caso podemos decir que el Partenón, que es octástilo, que es in antis porque tiene dos accesos, podemos decir a partir de aquí qué principios constructivos tiene. Por un lado hay un principio constructivo tectónico en todo el sistema de columnata que tiene, tanto exterior como interior. Todo ese sistema, digamos, de pie derecho va a sostener el cerramiento superior. Y luego vemos que hay una continuidad de muro y esa continuidad de muro está hablando de un principio constructivo estereotómico. Hasta ahí está todo genial. A veces la gente se olvida de toda la tectónica del cerramiento superior y se olvida del elemento sobre el cual el Partenón fue erigido. Hay como una suerte de base y eso se llama crepidoma. Este crepidoma tiene 3 niveles, o sea, como 3 escalones, como la superposición de 3 pisos, por decirlo así, y el que está, digamos, el nivel sobre el que la columna o el orden se va a asentar es el estilobato. Y todo eso también tiene una presencia estereotómica. También tiene una presencia estereotómica. Pero si uno mira en líneas generales el Partenón, parece que hay una relación aproximada entre lo tectónico y lo estereotómico. Ahora, ¿cuáles son los sistemas constructivos del Partenón? Por un lado, vemos que hay un sistema trilítico, porque yo tengo que tener un pie derecho, otro pie derecho y uno horizontal. Y eso se repite siempre, tanto por fuera como por dentro. Ese sistema trilítico también puede ser adintelado o arquitrabado. También tengo un sistema constructivo donde hay muros, le llamamos sistema murario, y finalmente aparece el sistema del techo que está dirigido a 2 aguas. Bueno, acá tenemos una vista de abajo de
otros casos de edificios donde podemos ver simplemente para explicar qué es lo que es lo estereotómico y qué es lo que es lo tectónico. Lo tectónico presupone, digamos, la interrupción del muro, se articula, se libera, y dicen que lo que es tectónico, según Aparicio Guisado, es lo que está más próximo con lo que no es arquitectura. Y lo que está más cerrado es lo que está más próximo con lo que es arquitectura, digamos, como la presencia de un hecho ya artificial. Aquí tenemos una aproximación del Partenón, y acá vemos, esto es el crepidoma, el estilobato es el último nivel sobre el que se va a sentar, está mostrando esta perspectiva, que todo está hecho por bloques de piedra, el mármol es el material que más utilizaron, y finalmente, digamos, la presencia de los pies derechos van a sostener la presencia del entablamento recto. En el interior, antes de ingresar a la cela, lo que sería una suerte de, yo no quiero llamarle galería, más bien un espacio intermedio, ahí en la parte de arriba aparece el friso del Partenón. Y cuando uno accede a la cela, ya llega a la sala más importante donde estaba en su interior la diosa Atenea Paternos. Entonces podemos ver que absolutamente todo está articulado. La primera agresión probablemente que tuvo el Partenón fue por los mismos cristianos, porque todo lo que aparecía en el frontón seguramente era considerado pagano. Y luego, de acuerdo a los procesos históricos por lo que pasa Grecia y la presencia de otras fuerzas invasivas, va a llevar que en un momento esto se va a convertir como una suerte de polvorín y va a caer acá una bomba y va a explotar. No sé cómo te explico. Pero hasta entonces estaba más o menos en pie todo. Esto, por ejemplo, es el Partenón, pero este edificio es el templo de Poseidón. Ustedes pueden ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas o 6 órdenes o pie derechos en lo que sería el pórtico. ¿Qué es lo que es el pórtico? El conjunto de la columnata y también el frontón. O sea, esto sería toda una suerte de pórtico que después, en otros momentos históricos, vamos a volver a encontrar, especialmente en ese momento renacentista, por ejemplo. Acá podemos ver que estos órdenes tienen una presencia dórica, pero muy pesado con respecto a la presencia dórica que se emplea en el Partenón. Digamos que acá se va a consolidar, son ejercicios previos para ver cómo se va a comportar el concepto de la belleza. Esta separación va a depender de algunas cuestiones. Digamos que puede disminuir en altura en la medida de que esto es, digamos, la extensión del dintel. Cuando el orden, como en el caso del orden corintio, que es muy alto y al mismo tiempo es muy esbelto y que tiene como una suerte de problemática en su centro, digamos que esos órdenes corintios van a estar muy próximos unos a otros. ¿Qué va a pasar si se separan mucho? ¿Qué le puede pasar a la columna si se separa mucho ya uno de otro al ser tan alto y esbelto? Se puede producir Pandeo, profe. Se va a pandear y probablemente se va a romper o se va a caer. Por eso cuanto más alto están más cerca y cuanto más bajos pueden tener la posibilidad de separarse más. Eso hay un famoso autor de un libro que se llama Vladislav Tatarkiewicz y él lo explica muy bien allí, porque se va a aplicar la cuestión a partir del eje del orden, establece una suerte de triángulo y en su base tiene que coincidir con el otro elemento. O sea, todo un fenómeno geométrico que hace un estudio sobre estos edificios para concertar la cuestión de la belleza. En este caso está bien puesto, se lo da bien rígido y todo lo demás, pero no tiene la belleza que tiene el Partenón. Eso siempre es una búsqueda. El Partenón viene a ser el paradigma, digamos, el edificio más logrado. Y probablemente en la época moderna, algunas propuestas muy elocuentes de Le Corbusier.
pero en el siglo XXI no sabemos. Hoy día hay demasiadas tendencias, hoy día hay demasiadas teorías y la verdad que hacer un edificio en piedra con estas características, como hicieron los griegos, quizás ya no sea ni siquiera conveniente ni pensarlo siquiera, ¿verdad? La mezquita más grande del mundo tiene su sistema de cúpulas actualmente en isopor. Bueno, acá vemos otra presencia del Partenón. Vemos que hay también una secuencia en su interior y a partir de él se generan los espacios más importantes. ¿Qué es lo que queda? Podemos ver que hay gran parte del Partenón. Si uno se va a Francia y se va al Museo del Louvre, va a encontrar algunos elementos. Si se va al British Museum, va a encontrar gran parte del frontón. Probablemente en la isla de los museos de Berlín también, una gran parte. Bueno. Esta es una aproximación a un estudio que se hace sobre el Partenón. Nosotros vemos, ¿verdad?, de que aparentemente dice que tiene líneas curvas. Sin embargo, algunos investigadores dicen que no hay ni una sola línea curva, que todas las líneas que tenemos acá aparentemente son rectas. Y que la cuestión de la percepción es lo que está posibilitando cómo uno lo puede captar en el edificio. Entonces, digamos que está ese fenómeno como los edificios más altos. Cuando vos te acercás a estos edificios muy altos, como las torres, los edificios en altura, estos parecen venir sobre vos. Y para evitar que venga sobre vos, por esa razón se erigen, ¿verdad?, los órdenes haciéndolos mucho más anchos en algunas partes y probablemente mucho más finos y esbeltos hacia la parte superior. Y hay estudios que dicen que algunas, digamos, columnas del Partenón están como ligeramente inclinadas hacia el interior, para que cuando vos estés frente a las mismas, estas se presenten perfectamente verticales. Ese juego visual, ese juego óptico también desarrollaron. Y acá vemos que estas cuestiones se van a dar a una asociación ya de templos, se van a ir aplicando a templos inclusive posteriores, que vamos a ir viendo sobre el imaginario griego. Solamente en este templo, si nos preguntan cuáles son los principios constructivos que tiene, podemos decir que tiene dos. Principio constructivo estereotómico, están todos los muros y también aparece en toda la parte de su crepidoma o en su plano de base, por decirlo así. Y hay un principio constructivo tectónico que aparece en esta, lo que sería parte de su pórtico y también frontón. También aparece un sistema constructivo tectónico en el cerramiento superior que en el caso de este templo ya no se tiene. Bueno, ¿y cuáles son los sistemas constructivos de este edificio? Vemos paredes y cuando vemos paredes, a las paredes le llamamos sistema constructivo murario. Y acá vemos que hay un orden, una columna, un pie derecho. También tengo otro pie derecho y el dintel evidencia la relación de partes. Tiene que haber tres elementos, 1, 2 y 3. Y a esto le llamamos sistema trilítico. También le llamamos adintelado o arquitrabado. Y aparte está el sistema del techo, que en este caso estaba hecho a dos aguas, a veces tenía cerramiento con madera, algunos elementos cerámicos según sea el templo. Si yo logro identificar estas cuestiones en algunos edificios que son paradigmáticos, yo puedo avanzar en la suerte de interpretar los edificios. Bueno, la polis griega ya va a advertir la presencia de la cuadrícula, en torno a él se van a gestar también edificios importantes. Los griegos viven una suerte de territorio accidentado y uno de sus edificios, el complejo, digamos, más importante, esto por ejemplo en la ciudad de Mileto. De acá se supone que Tales salió alguna vez para contarnos sus filosofías por el mundo. Y las ciudades griegas tenían, ¿verdad?, los mismos programas. Así como hay programas de culto, programas de recreación, o programas que tengan que ver con la suerte de los enterramientos, o programas que sean civiles, etcétera. También cada uno de esos programas va a desarrollar una suerte de tipología. Y la vivienda griega, por decirlo así, es la que menos
a nivel de investigación aparentemente tenía menos presencia o no tanta como la que vieron en los templos. Bueno, creo que esta es la última parte de aquí. Vamos a mirar 2 videos y luego vamos a seguir con un PowerPoint que va a hablar un poquitito ya de Roma. Pero antes de eso vamos a mirar un poco 2 materiales, 2 videos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver si podemos pasar. Sí, adelante. Entonces, hoy estamos hablando de principios constructivos y ¿qué más habías mencionado hace rato? Principio constructivo que puede ser tectónico o estereotómico, pero casi todos los edificios tienen los dos. A veces tiene la presencia mayor de uno que otro, pero casi siempre todos los edificios tienen los dos, a excepción del hornero. ¿Cuál era el principio del hornero? Estereotómico. Ahí no tiene tectónico. Bueno, después también aparecen los sistemas constructivos. El sistema constructivo es el que permite que se erija, que se ponga en pie un edificio. ¿Cómo vamos a hacer? Y aparentemente esto es un poco extraño, pero ocurre en la vida cotidiana. Si voy a agarrar la obra para hacer una vivienda, una reforma, en ese interín que vos dejaste un ratito la obra por una empanada, ya metió la pata el albañil. Y hizo la ventana y no le puso el dintel. ¿Qué va a pasar después? Va a ceder el muro, profe. Va a ceder el muro de arriba. Entonces, esa es una cuestión que tiene que ver con su estabilidad. Y esto forma parte de un sistema que vos tenés que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando se colocan los tirantes en el techo y dice cada 50 o 55, no es una cuestión caprichosa. ¿En función de qué está esa separación de tirantes en un techo, por ejemplo, de un agua o de 2 aguas? ¿En función de qué? De lo que serían los tejuelones, profe. Del tamaño del tejuelón. Pero vamos a suponer, yo estoy tirando nomás un ejemplo. El tejuelón a lo mejor mide 50 centímetros, por decirlo así. Pero vos decís, no, dame nomás el otro. El tejuelón de 50 cuesta 7.000 cada uno. Dame nomás el otro, el de 6.000, pero ese es de 45. Vos hiciste toda la estructura del techo con la separación de los tirantes para tejuelones de 50. Y resulta ser que después se cae, no puede calzar el tejuelón más chico. Y eso, tus tirantes se van a apoyar sobre las paredes y así todo va a ir. Te va a decir el maestro, mira, ya aquí mañana apeco parejo ya 4 metros de altura más huereco. Ya moita para chupeamos y bate petit encadenado terapeuta ente. No sé si vos entendés guaraní. ¿Qué quiere decir eso? Que 4 metros de altura tiene tu pared y allá arriba vamos a sentar el techo. Para que tenga más rigidez hay que ponerlo encadenado arriba, le va a poner unas varillas para que sea más resistente. Y vos le decís, no, así nomás porque eso va a encarecer más. Pero después con el tiempo empieza a rajarse, por ejemplo. Entonces, aparentemente esta cuestión de los griegos, de articular todas las piedras entre sí, todos los materiales, parece ser que es de ese mundo nomás. Sin embargo, todo lo demás de este mundo. Cuando venga el herrero y vos tengas, por ejemplo, vamos a suponer que quieras hacer una gran farmacia, ese es tu trabajo, y generalmente se coloca techo metálico. Va a venir el herrero para colocar el techo metálico. Ayumi aparece, va esa pañamoita. Ande con la herrero, pero ande con la arquije. Vos vas a saber dónde nosotros vamos a colocar. Yo no tengo eso. Rápidamente va a llamarle a un socio ingeniero o a una socia ingeniera o a otra persona que maneja de eso para resolver el tema. Por eso es que esta cuestión de cuáles son los sistemas constructivos, digamos, quienes erigieron el Partenón pudieron resolver. De esta manera se va a quedar, de esta manera se va a sostener, de esta manera vamos a salvar la gravedad.
están fumigando en el barrio, parece. Entonces, esta es una cuestión que opera en nuestra vida cotidiana, así mismo como nosotros vamos a trabajar el día de mañana. Peor todavía, vamos a suponer que está levantando un edificio de 10 pisos y el ingeniero descubre que hay un problema. ¿Cómo vamos a resolver eso si ya estamos en el piso 10º? Todo esto que nosotros estamos mirando acá puede servirnos un poquitito para acercarnos a las cuestiones cotidianas de hoy. Entonces uno se mete en el libro, porque lo tectónico, porque lo estereotónico, y si vos mirás nomás en el lugar donde vos estás habitando, continuidad del material, que prácticamente no se interrumpe, es como una unidad, eso es estereotómico. Y según Aparicio Guisado, todo lo que trabaja anudándose, encastrándose, relacionándose, eso es tectónico. Y después miro la pieza donde estoy, sistema constructivo, se hizo paredes, bueno, es murario, y el techo es el sistema del techo que puede tener cerchas o no. Porque acá no hay, por ejemplo, en mi casa, en una parte no hay, por ejemplo, hormigón armado. Yo estoy mirando donde estoy tratando de entender desde ahí. Vuelve otra vez. Ahí está. Bueno. Luego hay algunas cuestiones que dicen que el Partenón tenía color. Yo siempre me imagino que el Partenón tiene ese mármol blanco, cuasi angelical. Si alguna vez te encontrás con una de estas esculturas greco-romanas, parece luego que el mármol vive, parece luego que el mármol es carne, con esa que la piedra tiene otra vez esas pequeñas partículas que hacen reflejo de la luz. Una belleza, parece que se va a mover la escultura. Sin embargo, hay historiadores que dicen que el Partenón estaba totalmente pintado y que probablemente sus colores eran muy chillones. Por la tecnología, digamos, con ese sistema de cámaras, de rayos infrarrojos, qué sé yo, lograron descubrir que este edificio tenía, por ejemplo, pintura, pero yo sigo pensando que era todo blanco. Luego aparece otro componente que estuvimos estudiando, es los aportes arquitectónicos. Un aporte se dice cuando aparece algo que genera un cambio positivo. Eso sería un aporte, que en este caso, desde el punto de vista arquitectónico, los griegos aportaron la sección áurea, aportaron el orden arquitectónico, aportaron los estilos, aportaron el orden, todo lo demás, que probablemente los griegos, los egipcios también tenían y en su propia lógica, pero en el caso griego y posteriormente romano, eso se articuló tanto que era así un paquete muy, muy compacto de conceptos, todos reunidos, muy, muy bien integrados. Y también están los aportes constructivos, que en este caso, por ejemplo, el émbolo, también podemos hablar del sillar de piedra, podemos hablar de la misma columna, inclusive podemos hablar del sistema del cerramiento superior, también son aportes constructivos. Bueno, y después aparece la retórica. La retórica es el arte de hablar. Probablemente si nosotros, yo casi no estoy de acuerdo con nadie del Parlamento, pero a veces suelo escuchar y digo, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero cómo maneja la retórica, especialmente una persona, porque de momentos no aparece tanto allí. Pero cuando habla, puede hablar por horas y hasta puede engatusarte con lo que dice. Y eso, la retórica, el arte de hablar es un verdadero arte. Se estudia y vos lográs que, digamos, un auditorio te siga. Pero ¿cómo eso se traduce, se traspola a la arquitectura? El Partenón en sí, que es un templo destinado a la diosa Atenea Paternos, cuenta y habla por todos lados su presencia. Cuenta el frontón, cuenta el friso, cuenta el interior, cuenta la misma escultura de la diosa Atenea, cuenta la misma implantación, la misma inserción del mismo Partenón ahí en la misma Acrópolis, por qué razón está allí, los espacios, el color que tiene, todo cuenta. O sea, cuentan una historia, cuentan una narración. Prácticamente es el edificio, es una serie de anecdotarios que guardan una profunda cosmovisión del pueblo griego, principalmente el ateniense.
a través de este edificio. Y después tenemos también la poética. ¿Y la poética qué sería? La poética es lo que está próximo, digamos, al hecho mismo del hacer de la arquitectura, ese hecho arquitectónico. Por poética no es tanto la poesía en sí, sino que la poética podemos a lo mejor articular en 3 puntos, podemos analizarlo de 3 puntos. Por un lado, la idea que tuvieron Fidias, Calícrates e Ictinos para armar el Partenón, porque alguien pues diseñó, alguien habrá diseñado esto, ¿verdad? Y yo creo que en estos casos, estos edificios, los diseños también se van integrando. Cuando vos trabajes en una oficina, es muy probable que tus aportes sean muy bienvenidos por tu jefe, el arquitecto más importante del bloque, digamos que el arquitecto cuyo nombre aparece como una obra en la ciudad. Sin embargo, hay aportes muy importantes que vos como su auxiliar en la oficina hiciste para que ese edificio sea así. No se suele decir, pero suele ocurrir. Esto, digamos, una cuestión importante desde el punto de vista de la poética sería, por primer lado, la idea. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Este edificio tuvo esta idea y esta materialización es la idea en sí. Por otro lado, también está el contexto del por qué digamos, el edil, el director más importante en el siglo V antes de Cristo va a erigir este edificio muy importante aquí. Se lo va a recordar siempre de esta forma. Y finalmente tenemos la materialidad. Es posible porque se tenía, por ejemplo, el mármol no lejos, también podía contar con una suerte de madera, también tenían elementos metálicos, porque hay como una suerte de grapas que van colocándose entre piedras y piedras para evitar que estos se muevan. Estas grapas también eran, por ejemplo, de metal, y sin embargo el émbolo se utilizaba más para el tema de las columnas, de los órdenes. Entonces, lo que permite eso, ¿se imaginan el Partenón de vidrio hoy día? Eso sería una locura, ¿verdad? Nosotros concebimos el Partenón griego así como fue en su momento. Como los egipcios lo erigieron con ladrillo y también lo hicieron con piedra, utilizaron también madera y también utilizaron otros elementos como el granito, que también son piedras, ¿verdad? Bueno, esas son algunas cuestiones. Si vos el día de mañana vas a hacer una arquitectura, ya pasa por las 3 cuestiones tu poética. Uno es la idea que va a generar tu edificio. Vas a construir tu arquitectura, ya sea por tipología, porque el cliente te dijo, yo quiero que la casa que me hagas sea de corredor Lleré o con patio interior. Eso es como tipología. O en todo caso te dice, he visto este proyecto de Le Corbusier y vas a trabajar a partir de las tipologías de Le Corbusier. O puede ser que vos hagas tu proyecto a partir de una idea propia. Vivís cerca del Cerro Lambaré y bueno, y entonces algunos elementos, algunos rasgos formales, algunas características del cerro van a incorporarse en tu proyecto. Eso va a formar parte de la idea. La segunda, el contexto en el cual el cliente que te está llamando está queriendo que vos le interprete algunas cuestiones por las cuales para él es importante vivir. Solamente cuestiones espaciales, también cuestiones formales y también cuestiones simbólicas. Y finalmente, toda la otra parte digamos, de su materialidad. ¿Con qué materiales vas a hacer? ¿Con qué materiales vas a hacer? ¿Qué vas a utilizar? A lo mejor utilizas muros por fuera, a lo mejor ladrillos, como en la arquitectura, muchas casas de los Estados Unidos, y por dentro todo cartón y Durlock. No sabemos ya hoy día cómo es la cuestión, pero esos son criterios que vos vas a ir teniendo y vos vas a ir armando. O de repente puede ser que vos construyas todo el edificio con tierra apisonada, como hay arquitectos muy buenos, fabulosos, excelentes que tenemos en Asunción que están volviendo con esa experiencia, por ejemplo, sería una salida. Creo que esos son los puntos conceptuales que estuvimos mirando hoy, ¿verdad? Y que esto que había explicado el profe Sosa serán en todos los cortes históricos que vamos a ir estudiando. Probablemente cuando venga a Roma vamos a seguir hablando de las mismas cuestiones, ya te van a ser más cotidianas algunas palabras y vas a poder entender un poco más. Y tenemos la ventaja
de que en Historia 2 nos aproximamos más a su posible materialización, pero no es una clase de construcción, sino que cómo se vinculan todos estos elementos aparte del estilo que estudiaron. Bueno, vamos a ver esos videitos. No sé, no recuerdo quién me había preguntado, no sé si responde a la pregunta. Sí, profe, súper, muchísimas gracias, me ayudó mucho. Bueno, genial. Estamos dentro de la sala hipóstila, 134 columnas, del año 1250 a.C. Ramsés II fue quien la ordenó construir. Allá en el fondo vemos el obelisco de Tutmosis I. Acá está la sala hipóstila, como dijimos antes, son 134 columnas con jeroglíficos escritos. Y lo que es muy representativo es ahí, no sé si se puede ver, ahí arriba, las ofrendas de Min, el dios de la fertilidad, ofrendas que se les hacían a los dioses. Y otra cuestión interesante es que el río Nilo creció y acá se puede ver escrituras casi contemporáneas marcadas en los años, porque parte de los jeroglíficos tuvieron que ser reconstruidos y aparecen nombres de reconstructores. La altura llegaba más o menos hasta ahí, donde aparece el nombre. Y abajo hay algunas reconstrucciones hechas de las columnas. Es un lugar increíble, la verdad que el tamaño de las columnas es indescriptible para el tema de haberlo levantado. Simbolizan las plantas de papiro con la inflorescencia arriba. Y hay ventanas, o mejor dicho, hendiduras donde entra la luz para símbolo de, como si hubiesen sido plantas, digamos. Acá podemos ver las columnas, el diámetro que tienen. Muy bueno. Parte reconstruida, acá ve que no se ven los jeroglíficos, se empiezan a aparecer a los 4 metros. Cómo se alzó esos bloques de piedra, inclusive las mismas columnas, sigue siendo un misterio. Teorías tratan de explicar, pero la verdad nadie sabe realmente cómo ocurrió. Vamos a ver otro videito. Y si el Valle de los Reyes era un lugar oculto, construido para honrar a los faraones muertos, Karnak se construyó para sobrecoger a los vivos.
Steve, estamos en el templo de Amon-Ra en Karnak. Son 1500 años de historia. De construcción, de destrucción y de reconstrucción. Y dentro hay pilares, columnas, santuarios, patios. Es enorme. Tiene más de 1,5 kilómetros de largo y más de 1 de ancho. Karnak no es una construcción única. Se construyó a lo largo de 1300 años y cada nuevo constructor y faraón añadía una nueva carpa para crear el complejo que vemos hoy en día. La principal construcción de Karnak es una sala de columnas o sala hipóstila. El objetivo del ingeniero fue crear un espacio digno de acoger al dios Sol y capaz de sobrecoger a todos los que entraran en él. Hay 134 columnas, la mayoría con la altura de un edificio de 7 plantas y un peso aproximado de 280 toneladas. Cuando entras aquí te quedas como desorientado. Las columnas son enormes, tienen entre 3 y 4 metros de diámetro y se alzan más de 16 metros, lo que es una proporción muy rara. Además están muy cerca unas de otras, la distancia entre ellas es de 4 o 5 metros. Están tan cerca que tienes la sensación de estar en un bosque de columnas. Es evidente que las columnas se montaron aquí mismo, a pie de obra. Cada columna es una pila de piedras calizas talladas previamente en forma semicircular. Y aunque cada columna está formada por docenas de piedras, cada una de estas pesa unas 5 toneladas. La pregunta es, ¿cómo las levantaron? ¿Y cómo se mantienen unidas? ¿Por qué no se separan y caen? Mientras Steve inspecciona el lugar, Melinda va a averiguarlo. Tras estudiar otros edificios egipcios en ruinas y las piedras al descubierto, Dennis Stokes ha logrado descifrar qué hay en el interior de estas gigantescas columnas. Hace falta una grapa de madera en forma de doble cola de Milano, como esta, que encaje en estas dos muescas y las una. Cuando está colocada, su misma forma impide que las piedras se separen. Y cuando colocas la siguiente piedra encima, a medida que sube la columna, la grapa queda definitivamente inmovilizada. A veces las hacían de madera, otras de piedra y otras de metal. Una grapa en doble cola de Milano es fácil de hacer. Y una vez que las piedras se han colocado, el mismo peso impide que se muevan. Por un lado, la sala hipóstila es una construcción muy sencilla. Sabemos exactamente cómo está diseñada y cómo se mantiene en pie. Pero lo que no sabemos es cómo se construyó, cómo unieron todas las piezas, y descifrarlo es todo un reto. A veces es muy complicado ver algo totalmente terminado y descifrar cómo se construyó. Y eso se debe a que en todas las estructuras, también en las estructuras modernas, tenemos lo que se denomina obra temporal y lo que se ve, lo que queda, que es la obra permanente. Por ejemplo, hoy en día, cuando ponemos cemento, utilizamos madera. Damos la forma con madera y echamos el cemento dentro. Cuando el cemento se seca, retiramos la madera. Por eso, después, cuando ves el cemento seco, saber cómo se ha hecho es un misterio. Y ese es el caso en esta colosal sala hipóstila. El consenso entre arqueólogos es que las columnas se construyeron no izando las piedras en el aire, sino levantando el suelo. En teoría, cada vez que se añadía una hilada de piedra, el espacio que quedaba se rellenaba con arena para crear una nueva plataforma de trabajo. Bob Bianchi es un reconocido egiptólogo especializado en los templos de Karnak. Posiblemente toda esta zona estaba llena de arena, que al final se tendría que retirar. O sea que lo construyeron rellenando toda la zona hasta el nivel necesario para trabajar, es decir, para hacer una plataforma de trabajo. Digamos que en un momento lo que había era un bosque de columnas enterradas. Eso es una posibilidad. Que también sostiene que se construyó una rampa para traer secciones de la columna hasta la plataforma.
Lo que no sabemos es qué material usaron para la rampa ni cómo la construyeron. Parece una solución atractiva subir la piedra por rampas construidas en un enorme cajón de arena cada vez más grande sin utilizar ningún tipo de grúa ni andamio. Pero esa hipótesis plantea un problema muy real, porque cuando se alcanza un importante volumen de arena, esta empieza a comportarse un poco como un líquido, empieza a fluir. Cierto, por un lado se resuelve el problema de cómo subir las partes de la columna y del tejado, pero al hacerlo, se genera todo un nuevo conjunto de dificultades. Estoy dibujando lo que llamo el cajón. El cajón es de hecho la sala hipóstila, y estos son los muros de entre 15 y 25 metros de alto que rodean la construcción. Para poder poner el tejado, este gigantesco cajón de ladrillos tendría que llenarse de arena. Lo primero que te planteas es la imposibilidad de que los muros soportaran la presión de toda esa arena compactada, a no ser que a su vez tuvieran arena por la parte exterior para contrarrestar esa presión, lo que significa que tendría que haber una enorme montaña de arena por fuera para equilibrar la presión en los muros. De hecho, el volumen de arena necesaria para sostener los muros sería suficiente para enterrar el templo y prácticamente todas las demás construcciones. Utilizar arena para rellenar el interior de la sala como material de obra temporal es imposible, y tiene que haber otra solución. Entonces, ¿cómo se hizo? Es Melinda quien proporciona la explicación. Acompaña a Steve al otro lado del Nilo, a la necrópolis conocida como el Valle de los Nobles. Esta tumba se excavó para un hombre que vivió aproximadamente en la misma época de la construcción de la sala hipóstila. La escena pintada en las paredes resulta muy familiar. Podría ser la construcción de las columnas de la sala hipóstila, al menos lo parece. Y podría ser porque las columnas se construyeron por tramos. El otro aspecto interesante es que entre las columnas no hay arena, sino ladrillos de adobe. En el antiguo Egipto, el ladrillo de adobe es el material de los pobres, pero es barato y fácil de producir a pie de obra. Es la solución que necesitaban tanto los antiguos ingenieros como nuestro equipo. A medida que subían las columnas, lo hacía también la plataforma de ladrillos de adobe. Yo era incapaz de imaginarme toda la sala hipóstila llena de arena. Sin embargo, con ladrillos de adobe se sigue usando el mismo principio de subir las piedras y después utilizar los ladrillos como plataforma de trabajo sin cargar las paredes con una inmensa fuerza horizontal. Estoy bastante seguro de que las construyeron así. Esto es un manual con las instrucciones del arquitecto a los albañiles que tiene 2500 años. Exacto, eso es exactamente lo que es. Fantástico. O sea que sí la construyeron enterrándola. Es una técnica de construcción extraordinaria. Después, a medida que retiraban los ladrillos de adobe, decoradores, tallistas y pintores ocupaban el lugar de los albañiles. Lenta y majestuosamente, la sala hipóstila se fue revelando de arriba a abajo. Cuando vemos monumentos antiguos, tanto griegos como romanos o egipcios, tendemos a pensar que siempre fueron del color de la piedra, pero no es así. Lo más probable es que la sala hipóstila estuviera totalmente decorada de arriba a abajo, con frescos pintados en vivos colores. Que tuviera techo, que hubiera cánticos, que quemaran incienso, que los rayos de sol atravesaran esa atmósfera tan recargada. Seguramente era sobrecogedor, y no por casualidad. Cierto que lo que vemos hoy es impresionante, pero seguramente no es ni sombra de lo que fue. Con el tiempo, buena parte del complejo de Karnak ha perdido su esplendor. El tejado de la sala hipóstila ya no existe, y el tiempo ha erosionado los bloques de... Bueno, ahí terminó el video. Un aspecto importante que uno puede percibir de la sala hipóstila es ese concepto que vamos a repetir varias veces durante el curso, la desmaterialización del muro.
Eso es algo que va a empezar a acontecer, que ya se dio en este caso con la cuestión de las columnas todas separadas, pero integradas como una suerte de bosque, y también en el Partenón aparece la desmaterialización con el concepto de la columnata que está rodeando el edificio. Se desmaterializa, no es que desaparece. Como dice Chin en su libro, hay como una suerte de plano virtual, se virtualiza parte del muro. Para que eso ocurra, tuvo que haberse dado un evento de cálculo, un avance, una mejoría en ingeniería para que la forma pueda emerger, ¿verdad? Hoy día tenemos edificios muy inclinados que se resuelven ya casi todos por ingeniería y por tecnología, y eso es posible gracias a la evolución que se dio con el tiempo. Vamos a ver un último video sobre el Partenón. Los antiguos griegos construyeron monumentos que adquirirían el mismo estatus mítico que sus leyendas. Dotados de una habilidad técnica sin precedentes, construyeron la mayor maravilla de la civilización griega, un icono de perfección e inspiración arquitectónica: el Partenón. El Partenón se construyó en medio de la Acrópolis, la colina sagrada que se alza por encima de la ciudad de Atenas. Se trata de un monumento que ha perdurado durante 2000 años de conflictos, y la historia de su origen es tan impresionante como el diseño del propio Partenón. Esta construcción tan gloriosa se convirtió en todo un símbolo para los atenienses. Era un monumento a su capacidad de supervivencia tras las tremendas pérdidas sufridas a manos de los persas, y sirvió para recordar que los griegos no solo habían prevalecido, sino que iban a crecer como una nación. El Partenón no era un templo ordinario. Las exquisitas proporciones de su exterior se verían reflejadas por un espectacular interior colmado de finos grabados y coloridos patrones. Pero los dos hombres responsables de su construcción sufrieron duras críticas. Fidias, el escultor más célebre de su época, fue contratado como jefe de obra, y Pericles fue el hombre de estado ateniense que ordenó la construcción del templo. Formaba parte de un ambicioso programa de regeneración concebido por Pericles para transformar Atenas y convertirla en un ejemplo para el resto de la civilización griega. La idea era excelente, pero ¿de dónde pensaba sacar el dinero? El dinero que utilizaron era aquel que los aliados de Atenas habían donado para combatir la guerra contra los persas. La guerra había ido tan bien que les sobró mucho dinero, y gran parte de este se invirtió en la construcción del Partenón, algo que los oponentes de Pericles jamás perdonarían. Para ellos era vergonzoso. Era el tipo de cosas que ensuciaba el nombre de Atenas ante el resto de los griegos. Haciendo oídos sordos ante las críticas, Pericles vació las arcas de la guerra y comenzó la construcción del Partenón. Con 33 metros de anchura y 75 de longitud, se necesitaron miles de toneladas de carísimo mármol. El mármol se extrajo de unas canteras que aún existen hoy en día, localizadas en el monte Pentelicon, a unos 12 kilómetros de Atenas. Pero los atenienses tuvieron que inventar nuevas técnicas para arrastrar las inmensas columnas hasta las alturas de la Acrópolis. La Acrópolis está situada muy por encima del resto de la ciudad, y no podían permitirse traer todas las piedras en carro. Por eso creemos que utilizaron un sistema que diseñaron un siglo antes. Consistía en construir un esqueleto de madera alrededor de las piedras y después utilizar bueyes para tirar de estas estructuras colina arriba. Es probable que también utilizasen grúas, con sistemas de poleas para levantar los grandes bloques de piedra. Las grúas operaban a través de un torno acoplado a la parte trasera. Una vez que lograron subir los bloques y las piedras, tenían que colocarlos en ese lugar con una precisión absoluta. Aquí tenemos una pequeña pista de los métodos que utilizaban. Estas protuberancias se utilizaban para guiar las cuerdas que llevaban las piedras. Normalmente se cortaban una vez acabada la labor, pero una guerra detuvo los trabajos de construcción. Lo más destacado de todo el conjunto es el armonioso sentido de perspectiva utilizado por los antiguos griegos. Su dominio de la perspectiva no tuvo igual hasta el Renacimiento.
Cuando dicen que no hay una sola línea recta del Partenón, eso no es exactamente verdad, pero sí es cierto que muchas líneas que parecen rectas realmente no lo son. El arquitraves que hay en la parte superior tiene 2,5 pulgadas más de altura en la parte del medio que en los lados. Los constructores compensaron todas las distorsiones ópticas que iban surgiendo en el edificio para hacer que el templo pareciese perfecto. Aquí en la base podemos ver otro ejemplo de estas modificaciones. Aquí hay una subida muy sutil en la parte del medio, la cual comienza a descender según se va alejando. Eso, cuando lo contemplamos desde lejos, nos da la impresión de ser una línea perfectamente recta. Todas las columnas fueron creadas con la misma atención al más mínimo detalle. Todas las columnas que hay en el exterior del edificio se inclinan un poquito hacia adentro. Y esto lo hacían para potenciar la adversidad del diseño y la elegancia del mismo. Para conseguirlo, cortaban la parte superior del tambor de abajo para que éste se inclinara hacia adentro. Aquí, en esta esquina, el tambor de abajo está ligeramente girado para que la columna se alce diagonalmente, con una precisión extraordinaria hacia la mitad del edificio. Los constructores griegos se preocuparon de hasta el más mínimo detalle. Estos bloques de piedra parecen inamovibles. Los griegos utilizaban trabas para mantenerlos unidos. Aquí tengo una de las trabas originales del edificio. El trabajo es el agujero del cual la hemos extraído. Se ponía aquí y el hueco se rellenaba con plomo derretido, que al solidificarse servía para finalizar la unión. Las trabas en sí no aguantaban demasiado peso, pero cuando había terremotos, ayudaban lo inimaginable a mantener las piedras unidas. Puede que ese sea el motivo por el que este edificio aún sigue en pie hoy en día. En el interior del edificio, Fidias diseñó la estatua más impresionante y bella de su época. Es la representación de Atenea, la diosa a la cual está dedicado el templo. Se trataba de una obra maestra de marfil. Era tan extravagante que costó más de la mitad del presupuesto del proyecto del Partenón. Con sus casi 13 metros de altura, la estatua de Atenea dominaba el interior, intimidando a todos aquellos que fueran a venerarla. La estatua de Atenea tenía más de 1 tonelada de oro. Y todo ese oro junto salió más caro que la construcción del resto del Partenón. Un friso de 170 metros mostraba la procesión anual en honor de Atenea. El relieve pálido del mármol que tenemos hoy en día tenía un aspecto muy distinto hace 2500 años, ya que se pintaba en brillantes colores. Pero esta obra maestra no fue bien recibida en su tiempo. Los oponentes de Pericles dijeron que estaba arreglando el Partenón como si de una pretenciosa mujer se tratase. Una burla tanto de su construcción como de Aspasia, su compañera, que había nacido alejada de la élite ateniense. Hay un escritor griego que describe muy bien los pasos que siguen las mujeres pretenciosas. Se ponían zapatos con alza para parecer más altas, para sugerir que provenían de familias aristocráticas. Se ponían manchas coloradas en las mejillas para aparentar una salud que realmente ya no tenían. Pero por encima de todo, se cubrían la cara de polvos blancos para imitar la palidez aristocrática. Sus detractores se burlaban de Pericles por utilizar el oro de otros para hacer que Atenas pareciera más rica de lo que realmente era. Pero esto no fue todo. A Fidias se le acusó de robar oro de la estatua de Atenea. También se le acusó por haberse retratado a sí mismo en compañía de las figuras sagradas del escudo de Atenea. Fidias el escultor era amigo de Pericles, lo cual le convirtió en el foco de ira de los muchos enemigos que tenía. Parece ser que lo entregaron y encarcelaron tras haber sido acusado de robar el oro. En aquellos tiempos, Fidias y sus artesanos no fueron tratados acorde con ese estatus de artistas míticos que se les otorga hoy en día. Y aunque los escándalos que empezaron en su construcción duraron durante varios años, el Partenón ha demostrado ser una obra arquitectónica sencillamente atemporal.
La guerra y el paso del tiempo han dejado sus marcas, pero el templo, a pesar de todo, sigue en pie. El Partenón es un edificio con mucho significado. Es lo que podríamos llamar una estructura histórica. Aúna un entendimiento muy sofisticado de la piedra, la roca y cómo trabajarla, y también de la geometría, la proporción y la forma. Cualidades que no se volverían a igualar hasta miles de años después. Bueno, ahí tuvimos un pequeño video que nos acercó a varias cuestiones constructivas. Interesante en estos materiales, más allá que todo el anecdotario que pueda narrar, es precisamente esta parte que a nosotros ahora más nos interesa en ver cómo se articulan estos pedazos de piedra y que probablemente ayudó, según las investigaciones, a que permanezcan en pie el día de hoy. Bueno, para nosotros hasta acá llegamos por el día de hoy, después de haber mirado Egipto y también Grecia. No sé si es que surgen algunas preguntas que quieran hacer. La profe Lisa va a ir habilitando en el aula una serie de imágenes que tenemos con respecto a estas diapositivas que le llamamos compendios, que ustedes los pueden ir mirando también. ¿Alguna preguntita por ahí? Ninguna, profe. Se entiende todo. Bueno, qué gusto entonces. Porque si entendemos nuestras clases, probablemente no hace falta ni estudiar más después. Por acá siempre va lo que hacemos y es lo que al final preguntamos como una suerte de evaluación. Pero siempre está por ahí. Qué gusto, Dana. También las profes hacen lo posible para alzar nuestro video, ¿verdad? a la plataforma. Ya no tenemos más las grabaciones que antes nos permitía Google Meet, pero tenemos otros dispositivos que en cierto sentido cuestan un poco, pero hacemos lo posible para subirlas. Bueno, gente, entonces nos vemos el próximo martes a disfrutar lo que queda del día de hoy y nos veremos, gracias Larisa, nos veremos con Roma entonces el próximo martes. No sé si por ahí está todavía la profe Lisa. Sí, acá estoy. Ah, qué gusto, Lisa. ¿Querés comentar algo, Lisa? Gracias, La profe. verdad es que quedé desconectada. Ahora se volvió a conectar. No sé qué estabas diciendo, pero la grabación va a estar en el aula virtual. Está en dos partes. La primera parte grabé yo, la segunda parte grabó Carlos. Entonces va a haber una grabación de primera parte y una de segunda parte. Pero está completo. Bueno, Lisa, qué gusto entonces. Muchas gracias. Sí. Gracias, Carlos. Chao, Rubén. Gracias.